El día de ayer, la amenaza de Dina Boluarte a los manifestantes ha sido explícita. La protesta a partir de este último tramo, estoy pensando en las movilizaciones en la Universidad de San Marcos, en los transportistas que reclamaban protección para no ser asesinados, se está convirtiendo en un divisor de aguas. Si vivimos a la sociedad entre quienes respaldamos el derecho de las personas a protestar y quienes no, es posible que podamos fijar claramente las reglas de una minoría que pretende contenerlas. Pero es a esa minoría a la que se acaba de referir Dina Boluarte en un espacio que debería ser dedicado a otra cosa, el Consejo de Estado. En el mensaje de ayer, el centro de las preocupaciones de la actual presidenta no ha estado enfocado en proteger a las personas, las que están siendo extorsionadas, las que están siendo asesinadas por bandas de crimen organizado, ni claro a los defensores de la tierra que están siendo también asesinados desde hace bastante tiempo. El mensaje presentado por Dina Boluarte ayer ratifica su intención de criminalizar la protesta, pero criminalizarla de una manera muy particular. Poco antes del mensaje presentado en el Consejo de Estado, Dina Boluarte presidió una ceremonia con las fuerzas de seguridad, un despliegue impresionante, que no fue montado para respaldar a las personas ante el crimen organizado, las extorsiones y el sicariato, fue montado para desalentar la protesta. El día de ayer, en el Consejo de Estado, declaró que era un acuerdo de ese espacio habilitar la jurisdicción militar y policial para que los efectivos de las fuerzas de seguridad que usaran sus armas conteniendo protestas sean juzgados allí y no ante tribunales comunes. El mensaje entonces inevitablemente denota un retorno a la retórica de la represión de las protestas de diciembre 22 y del verano del 23. Un retorno reforzado porque anuncia que esta vez, además de respaldar a quienes disparen, la presidenta está dispuesta a respaldar una iniciativa para que las investigaciones y los procedimientos que se produzcan si hay excesos, si hay desbordes de violencia, sean manejados por las propias corporaciones militares y policiales, sin la intervención de fiscales ni de jueces comunes. Ese ha sido el mensaje completo. La primera conclusión que habría que extraer es que este mensaje ratifica, confirma, pone en evidencia la responsabilidad que corresponde asignar a la señora Dina Boluarte por las muertes de diciembre del 22 y el verano del 23, cosa que no puede pasarse por alto, porque en este momento, además de las investigaciones penales que comenzaron a reorganizarse luego de la salida de Patricia Benavides de la Fiscalía de la Nación, está pendiente de consideración una denuncia ya presentada por APRODE y por la Federación Internacional de Derechos Humanos, respaldada por un segundo colectivo de personalidades civiles encabezadas por Harold Forsyth ante la Fiscalía Penal Internacional. Si Boluarte despliega maniobras agresivas como esta, habilitar la jurisdicción militar y policial para este tipo de casos, en contra de las propias investigaciones que se siguen contra ella por estos hechos, pues lo que hará será profundizar las razones para que en algún momento, si corresponde, se activen las competencias del Tribunal Penal Internacional. Repito el nombre, Tribunal Penal Internacional. No estamos hablando del sistema interamericano, estamos hablando de un sistema de competencias universales. Dina Boluarte ha elegido entonces la ruta de confirmar que en su visión del orden interno, la represión de la protesta merece protección, y es represión de la protesta lo que hizo al comenzar su mandato en diciembre del 22 y enero del 23. Pero además de ratificar
su intención de respaldar, de confirmar esa manera de abordar la protesta como algo que hay que criminalizar, Dina Boluarte con este mensaje ha terminado por confirmarnos que el avance de la criminalidad violenta en el Perú, la que extorsiona y mata personas, no le interesa en absoluto. Las últimas manifestaciones registradas en Lima no han sido manifestaciones por salarios, remuneraciones o condiciones de trabajo. Han sido manifestaciones reclamando de las autoridades una reacción consistente contra el sicariato y las extorsiones. Ese es el clima en el que se ha convocado a las movilizaciones llamadas en el periodo en el que se desarrollará la PEC. Ese es el mensaje que la señora Boluarte quiere reprimir, uno que le reclama protección. Con eso, la confirmación de su total indiferencia frente al avance de las extorsiones queda puesta sobre la mesa. El despliegue más importante que ha hecho de un evento reuniendo fuerzas de seguridad, el de estos días, ha sido convocado con ocasión a consolidar su mensaje en contra de la protesta, no a contener a las mafias criminales que están asesinando personas en este momento en la costa del Perú y que vienen haciéndolo desde hace tiempo en la Amazonía. Pero además de todo esto, el mensaje es una estafa. Es una estafa para los efectivos de la policía y de las Fuerzas Armadas a los que va dirigidos. Boluarte promete impunidad, pero esa impunidad no la puede conceder. Las disposiciones que permitirían extender, uso comillas al decirlo, la competencia de la jurisdicción militar y policial a las fuerzas de seguridad que intervengan en manifestaciones requieren una reforma constitucional. La cuestión sobre el alcance de la jurisdicción militar y policial es una cuestión constitucional, no legal. Eso supone que requiere un número calificado de parlamentarios respaldándola y requiere el procedimiento más duro de reforma constitucional, que supone al menos 2 legislaturas ordinarias. Es imposible que Boluarte complete ese trámite antes de la siguiente cumbre de la APEP, con lo que está prometiéndole a los efectivos de la policía y de las Fuerzas Armadas una protección que no les puede conceder. Pero además, si lograra hacerlo, tendría que utilizar esas normas para anular investigaciones ya iniciadas, como las que se siguen por las masacres de diciembre del 22 y el verano del 23. De modo que una ley de ese tipo no se puede poner en vigencia sin la aquiescencia del judicial y de la fiscalía. De otro lado, la cuestión de la jurisdicción o del alcance de la jurisdicción militar y policial como una cuestión constitucional está ya asentada en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Son más de 3 sentencias las que han establecido que la jurisdicción militar y policial solo está constitucionalmente asignada a asuntos que comprometen obediencias a órdenes regulares de las fuerzas de seguridad sin consecuencias sobre civiles. Lo repito, sin consecuencias sobre civiles. La señora Boluarte no puede hacer una reforma constitucional en una semana. De modo que estén alertas, señores de las corporaciones militar y policial. Les están estafando. La cuestión sobre jurisdicciones militares y policiales, además, es un asunto ya resuelto a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Casos de referencia, el frontón Cantuta, casos sobre violaciones, graves violaciones a los derechos humanos que tenían como obstáculo para ser procesadas en el Perú sentencias de la jurisdicción militar, ya no solo Barrios Altos, Cantuta, el frontón. Habilitar la jurisdicción militar para casos de abuso en el uso de la fuerza, como los de diciembre 22 y enero 23, que afecten a ciudadanos o ciudadanas, viola la Convención Americana. Me queda completamente claro que quienes están a favor de la represión de la protesta están en contra del uso de la jurisprudencia
de la Corte Interamericana en el Perú. Pero incluso en esa estrecha norma que acaban de aprobar, la comentaremos luego de inmediato, sobre la interpretación de las sentencias de la Corte, resulta que estas sentencias pronunciadas sobre el Perú son aplicables a la interpretación de las cláusulas de la Constitución de acuerdo a la disposición final cuarta. De modo que, en primer lugar, para habilitar la competencia de la jurisdicción militar y policial en ese tipo de asuntos, tienen que modificar la Constitución. No basta una simple ley. En segundo lugar, tienen que lograr que el Tribunal Constitucional, que acaba de rechazar la intención de manipular una votación en el caso contra el judicial, acepte abandonar su propia jurisprudencia sobre esta materia. Y en tercer lugar, tendrían que volver a perpetrar otro desacato contra la jurisprudencia ya establecida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con lo que además tendrían que convencer a todo el judicial y a todo el Ministerio Público de seguir la ruta del desacato. Tengo que decir que fue penoso ver en el Consejo de Estado, mientras Dina Boluarte anunciaba este acuerdo, al actual fiscal de la Nación, el señor Villena, y al presidente del Poder Judicial. Fue penoso no verlos ponerse de pie y retirarse de la mesa. Penoso porque son ellos quienes representan a quienes tendrían que aplicar esas leyes. Son las competencias de la Fiscalía en casos sobre violaciones a los derechos humanos las que quedan cercenadas. Si en algún momento, un año acaso, la presidenta Boluarte lograra el propósito de habilitar la jurisdicción militar y policial para abusos policiales durante protestas. Son los jueces de la República quienes tendrían que aceptar que una reforma de ese tipo corresponde a lo que manda la Constitución y a lo que mandan los instrumentos internacionales en protección de los derechos humanos de los que el Perú forma parte. Pero el actual fiscal de la Nación, el señor Villena, que aún no ha entregado el mando, y el presidente del judicial actual, en enero será reemplazado, estuvieron sentados en la mesa mientras la señora Boluarte anunciaba que esto era un acuerdo del Consejo de Estado. La pregunta entonces es imprescindible. ¿El acuerdo realmente existe? ¿Realmente lleva las firmas del actual presidente del Poder Judicial y del fiscal de la Nación? ¿O también eso es un engaño? ¿Firmaron un acuerdo en ese sentido quienes hoy aún dirigen dos de nuestros principales organismos del sistema legal? El anuncio, la estafa, la ruta turbia que inaugura este discurso no viene además sola. Tiene, sin duda, el volumen suficiente para concentrar nuestra atención hasta que quede completamente claro que este es otro de esos caminos repletos de piedras que el Ejecutivo no puede transitar. Otro de esos caminos que la mayoría del Congreso, aunque la intente, tampoco podrá transitar. A veces provoca pensar que ese tipo de mensajes se lanzan solo para fracasar y para luego, en el fracaso, echarle la culpa a quienes nos oponemos a este tipo de medidas como si fuéramos los grandes conspiradores internacionales contra las estupideces que lanzan como iniciativas. En fin, la iniciativa es absurda, pero repito, no viene sola. Debajo de la mesa todavía se está estructurando esa malla de disposiciones legales que, ¿acaso anuncios de este tipo intentan que no veamos y que quiebran, que ponen en riesgo por no sabemos cuánto tiempo la solidez mínima de las instituciones que necesitamos tener vigentes para poder avanzar como país? El gobierno ha promulgado la ley 32153. El número es importante retenerlo, es la ley 32153. Esa es una norma que intenta hacer lo que el Congreso no logró. En primer lugar, elimina las medidas cautelares
las medidas de urgencia, en la protección de dignatarios que el Congreso decida someter a procesos de destitución. No pudieron con el Tribunal Constitucional. Tenían un juicio en el que intentaban que el Tribunal Constitucional declare que el Poder Judicial no se debe entrometer en sus procesos de destitución de altas autoridades, porque claro, aún quedan altas autoridades independientes a las que el Congreso no ha podido destituir. Quisieron mover la mesa, cambiando las reglas de votación y ganar un juicio que no estaban ganando contra el Judicial, igual perdieron. Eso pasó solo la semana pasada, cuando se rompió la mayoría del Tribunal Constitucional y 4 magistrados, encabezados por la presidenta actual, la señora Pacheco, decidieron que esa regla era inaceptable, que los funcionarios públicos, las altas autoridades protegidas por la Constitución, que fueran sometidas a procesos de destitución ante el Congreso, tenían que poder contar con un recurso ante el judicial para protegerse. Bien. Como lo perdieron en el juicio, como perdieron ese juicio, en la ley 32.153, una ley que reforma los procedimientos constitucionales que acababan de ser reformados, han regresado sobre lo mismo. Y esta vez han prohibido en el Código Procesal Constitucional que los jueces de la República protejan a autoridades sometidas a procedimientos de destitución mediante medidas provisionales o cautelares. Todas las altas autoridades protegidas por la Constitución. Además han hecho otra cosa que creo que justifica todos los adjetivos por lo absurdo. Han declarado que ante los tribunales en el Perú, incluido el Constitucional, solo se puede citar sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que hayan sido dictadas en contra del Perú. Ninguna más, dicen. Una tontería de este tipo solo tiene sentido en su defensa por alguien que no tenga la menor idea de lo que significa la jurisprudencia. Imaginen el caso, es como si una ley de la República declarara que ante la Corte Suprema solo podemos citar las sentencias que el Poder Judicial haya dictado en contra de nosotros mismos. Entonces, si nunca hemos litigado, no podríamos citar ninguna sentencia. Eso le están haciendo el Estado peruano. Lo que están diciendo, solo que no se han dado cuenta, es que el Estado peruano no va a poder citar en su defensa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos ninguna sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos haya citado, dictado, emitido, publicado a favor de otro Estado. Es que no se dan cuenta de lo que hacen. La defensa internacional del Estado peruano queda atada a sí misma si no puede citar más jurisprudencia que aquella en la que ha perdido. Por Dios. Pero además es absurdo. Si el Estado peruano jamás hubiera sido llevado a juicio ante la Corte, no podría citar ninguna sentencia. Pero el Estado peruano es el que más veces, o entre los que más veces, han sido llevados a juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No ha perdido todos sus casos, ha ganado algunos. Pero son tantos casos los que existen en los anales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre Perú, casos que los autores de esta regla no han leído evidentemente, que en las partes introductorias de las sentencias contra el Perú, la Corte registra todas sus principales decisiones. De modo que todas las reglas de la jurisprudencia de la Corte entran en la jurisprudencia sobre Perú por lo extensa que es. La regla simplemente no sirve. Amarra a los agentes, a los abogados del Estado ante la Corte, lo que es absurdo, y ata o pretende atar a los ciudadanos con una soga tan delgada y tan precaria que se puede romper con el simple juego de los dedos. Normas como las que está promoviendo el gobierno y la mayoría que controla el Congreso no solo son entonces malas, porque quienes estamos en el mundo legal podamos hacer objeciones técnicas sobre ellas. Son malas porque no funcionan. Son malas porque implican
ofertas que representan estafas, pero son estafas que nos dañan, porque quiebran la confianza en nuestras instituciones. Estar atentos. Comienza un ciclo difícil. Protestas convocadas en el marco de la PEP y un gobierno que se atrinchera sobre una amenaza de violencia.